5:30 de la tarde y seguimos obviamente dando todas las noticias porque ayer contábamos que se estaba desarrollando una sesión en diputados que prometía ser, la verdad, bastante extensa. Debo confesar que cuando me fui de acá pasé por un lugar a comer y cuando volví a mi casa, que eran cerca de las 10:30 de la noche, todavía estaban trabajando. Doy fe que todavía estaban adentro del Congreso, estaban sesionando porque ayer comentábamos un poco las leyes que se iban a tratar. Finalmente algunas obtuvieron media sanción, otras directamente se aprobaron y otras quedaron para hablar después. Así que vamos a hablar por la que finalmente salió, que tiene que ver con la eliminación de fe de vida. Esto apunta principalmente a jubilados y pensionados que hasta la fecha tenían que demostrar que estaban vivos justamente para seguir cobrando la pensión o la jubilación. ¿De qué manera se hacía? Tenía que ir la persona por ventanilla, porque en un cara a cara con la persona que le pagara, obviamente se podía chequear, sino hacer movimientos de tarjetas, pero esos movimientos de tarjeta uno dice, bueno, la verdad que un movimiento de tarjeta lo haces en cualquier lado, lo puede hacer hasta por internet. No, tenía que ser en un negocio de manera presencial y constatando la identidad con el DNI, por supuesto, de la persona. También se podía hacer a través de la web. ¿De qué manera? Mandando una foto en el momento de la persona que estuviera jubilada o pensionada. De esa manera, ANSES constataba, vos podías no tener ningún tipo de movimiento en la cuenta, pero si entrabas por la web y mandabas la foto actual que sacabas en el momento, de esa manera se constataba que seguía vigente también esa pensión o esa jubilación. Bueno, el ANSES lo que hizo durante el 2020 y 2021 fue ponerlo en pausa, porque es verdad que con la pandemia no se le podía pedir a un jubilado que vaya a un negocio o que vaya al banco por ventanilla, era ponerlo también en riesgo de vida. Entonces se puso en pausa y la verdad es que también se dieron cuenta que había un montón de formas más de verificar que la persona estuviera viva y no necesariamente hacer ir a el pobre abuelo, porque la verdad es que uno a veces no comprende que pueden ser adultos mayores de 90 años y que tienen que manejarse en general con un acompañamiento. Esto para la familia a veces era difícil, otros no cuentan directamente con una persona de compañía y era también un trastorno. Finalmente, hace 3 meses esta ley se empezó a sesionar, tuvo su media sanción y ayer en diputados se concretó con 170 votos a favor que se descarte directamente esta fe de vida, que se va a hacer de otra manera y se va a hacer de manera virtual para que sea todo mucho más fácil y no ponerle un palo en la rueda a la persona, porque recordemos que si durante un mes no se mostraba el movimiento o una foto o la presencia del jubilado pensionado en el banco, se retenía el pago directamente. Ni siquiera se tenía la contemplación de 2 meses, no, era por mes. Así que finalmente esta es una ley que se aprobó, que seguramente una vez que se publique de manera oficial va a estar en vigencia, probablemente sea el mes que viene, pero lo importante es que ya se sesionó en ambas cámaras y contó con la aprobación de las dos. Ahora, otra de las leyes que ayer comentábamos tenía que ver justamente con el crédito UVA y la cantidad de gente que se encuentra muy endeudada y que está viendo de qué manera poder pagar esa deuda y además de pagar la cuota que viene en mes a mes. Finalmente también se aprobó. Esto cuenta con la media aprobación, va a pasar después directamente a diputados para ver si finalmente sale la ley, con algunos cambios directamente en esta ley que venía como a darle un respiro a esos deudores. ¿De qué manera? Aquellos que hasta el momento tienen, por ejemplo, cuotas que llegan al 50% de sus ingresos, que de verdad se les hace imposible porque no es todo lo que tienen que pagar. Imagínense ustedes, después hay que vivir, hay que pagar un alquiler, hay que pagar tantísimas cosas. Bueno, uno de los ítems y beneficios dentro de esta ley es que la cuota no puede exceder el 30% de los ingresos. Eso es muy importante. Después también que va a empezar a deducir dentro de lo que es impuesto a la ganancia. Entonces van a poder deducir hasta 3 sueldos mínimos. Esto también hace que el que cobra un sueldo en blanco
tenga menos quita de sueldo, también es un poco más de ingresos que llegan a casa. Y a la hora de vender una propiedad, que cuando vos tenías un crédito UVA, en realidad no podías vender la propiedad. Si tenés un crédito personal o hipotecario de los antiguos, sí lo podés vender con crédito y todo, porque hay gente que todavía lo hace. El crédito UVA en realidad era un freno en esta condición. Bueno, ya no. Si tenés una propiedad que adquiriste por crédito UVA e incluso todavía lo estás pagando, esa propiedad se puede poner en venta y la persona que adquiere la vivienda sigue pagando el crédito, se puede transferir. Ahora, en este sentido, si no puedes superar el 30% de los ingresos y a cómo se disparó, porque digo, los departamentos se han tasado y se han valuado en dólares, y el dólar con lo que se ha disparado, y solamente que en ese margen se te extiende el crédito hasta el final de tus días. Y sí. ¿Se entiende lo que se trata? La ecuación. Se hacen nuevas cuotas. Eso te iba a decir, porque si se reduce lo que te pueden quitar del sueldo, se te extiende la cantidad de cuotas. No es que te elimina la deuda. No, claro, que te ayuda a que ayuda a que la puedas pagar. Que la puedas pagar, pero no te elimina la deuda. Tengamos en cuenta que la deuda en realidad, como el crédito venía de la mano de la inflación, ya sabemos la historia de la inflación en nuestro país, se convirtió en algo imposible de pagar. Un crédito que tal vez vos hacías un esfuerzo y decías, bueno, tengo que pagar cuotas de 10.000 pesos que hoy puedo. De repente, a los 12 meses, se convirtieron en cuotas de 70.000 pesos. Es que, de hecho, me acuerdo que el gancho, por decirlo de alguna manera, de esos créditos, era que prácticamente a lo que estaba el valor del mercado en ese momento, un alquiler era un puchín más. Claro. Digo, realmente era un puchín más. Y pagabas tu casa. Entonces lo pensabas como, bueno, un proyecto de acá a 20, 25 años, donde en vez de pagar un alquiler, te ibas como de alguna manera asegurando tu propiedad. Ahora esto, claro, estaba anclado al tema de la inflación y como se disparó, bueno, se tornó inviable. Inviable, así que bueno, obviamente esto no quita la deuda, sino que te ayuda a pagarlo de una manera más cómoda. Por supuesto, en tiempo, como dice Mer, se va a extender. Si debías 5 años, probablemente sean 7, porque la cuota se va a achicar, pero la deuda sigue estando. Es importante también este paso de poder vender la propiedad y poder vender justamente el crédito y que lo siga pagando quien pueda, si es que a vos te sirve. ¿Los intereses siguen corriendo? Los intereses siguen corriendo, sí. Por eso las deudas fueron tan grandes, porque los intereses siempre siguieron corriendo. Y otra cosa importante es que durante un año se suspende el desalojo para aquellas personas que tienen problemas todavía con las deudas de los créditos UVA, o sea, ¿qué pasaba? Inmediatamente ibas al desalojo como aquellas personas que habían comprado un auto y tuvieron que entregarlo a los bancos porque no podían seguir la propiedad pagando. no era tuya. No, la propiedad es del banco hasta que vos termines de pagar el crédito. Yo creo que lo que mejor podrían haber hecho ayer cuando votaron esto es sacarle el interés, como para que la gente, cuando la venda, para que otro lo pueda comprar, también le den cierto crédito al que lo compre. Bueno, lo que pasa es que hoy el que va a comprar también se encuentra con una situación. El banco no le va a dar un crédito porque hoy no existen los créditos hipotecarios. Claro. Entonces es una manera de poder vender la propiedad. El que tiene unos ahorros compra al valor de lo que sale hasta el momento esa propiedad y el resto lo puede pagar en cuotas. Claro, pero hoy la verdad un crédito no te lo van a dar. Pero con interés, por eso yo digo sacar el interés, que es lo pero eso pero hoy parte el país vive de los intereses, es el negocio de los bancos también. Entonces ahora eso no se pone en juego, pero al menos estas 4 cláusulas que son muy importantes, como la del desalojo también, la imposibilidad de que te saquen la casa y que te den un año de prórroga para ver cómo acomodas tu situación, también es importante porque si no en los 3 meses directamente el banco podía ir a ejecutar, que eran tiempos muy cortos también. Claro, Argentina, donde la parte económica no se estabiliza nunca. Así que bueno, esta ley tiene media sanción. Dentro de 2 meses va a entrar a Senado y seguramente ahí está la respuesta de si finalmente se hace una ley concreta o no. Y ayer hablábamos de la ley de alquileres y no vamos a hablar más, al menos por los próximos meses, porque se van a sentar a debatirla recién después de las elecciones. Ah, buenísimo. Así que se van a tomar su tiempo, una de las leyes más esperadas, al menos para recibir modificaciones. Tiene por lo menos para 2 meses por delante porque recién va a entrar al recinto para discutirse después de las elecciones. Así que esas son las novedades en diputados. Para todos los gustos dieron. Sí, ponele. Claro. Sí.
conforme nadie se fue, Eso te iba a seguro. decir, porque Pero siempre quedan... sí, claro, siempre quedan divididas baches las y aguas. leyes que la verdad se estaban esperando hace muchísimo. Ninguna es más importante que otra, por supuesto, Claro. porque siempre hay alguien que la está esperando, pero hay cosas que marcan urgencia. Sí, Y una sí. ley que viene hace 2 años siendo postergada, la verdad Y es cuestionada de alguna manera Y la- porque mucho no ha tiempo. Es la beneficiado a los vivienda. propios inquilinos. Total. Claro. Y es la vivienda. Pero claro. Es, junto con la salud y la educación, lo más importante que tenemos. Claro. No se puede seguir postergando esto. Bueno, esto es un poco el planteo que se hizo ayer y finalmente ni siquiera se sentaron a sesionarla. Así que dentro de 2 meses veremos si se sientan a poder debatirla. ¿Vieron el emoji del...? Claro, para todo hay un emoji. Te juro Vos que podés es hacer así. así, yo te hago así. Como, bueno, 2 meses vemos.